Hola, bienvenidos al canal de materiales de construcción. En esta ocasión vamos a estudiar cómo se realiza la determinación de los lotes de una obra. ¿Qué son los lotes? Los lotes es las diferentes partes en las que se divide una estructura de hormigón para ser cada una de esas partes juzgada en cuanto a la calidad. Esas partes, esos lotes, van en función de elementos que van a compresión o elementos que van a flexión o elementos macizos dentro de una estructura de hormigón. Va destinado fundamentalmente para hacer el control de calidad en la modalidad de control estadístico, que es el más común de los sistemas de control de calidad de las estructuras y que veremos en el próximo vídeo. Vamos a ver entonces cómo se determinan los diferentes lotes en los que se divide una estructura de hormigón. Tomad buena nota que comenzamos. Previa a la realización del control durante el suministro de los hormigones que van a obra, los elementos que componen la estructura de hormigón se dividirán en lotes con un tamaño máximo determinado. Estos lotes es trocear la estructura en pequeñas partes para que cada una de ellas sea objeto de control independientemente del resto de la estructura. Estas partes tienen como máximo el siguiente tamaño, y ese tamaño va en función primero del tipo de elemento: cimentaciones, bien de volumen superior a 200 metros cúbicos como cimentaciones inferiores a 200 metros cúbicos, vigas, forjados, losas, pavimentos y otros elementos que trabajan a flexión, pilares y muros portantes de edificación y, por último, otros elementos o grupo de elementos que funcionan fundamentalmente a compresión. Esos son los tipos de elementos en los que dividimos la estructura. Cada uno de estos elementos, cada lote de estos elementos tendrá un volumen máximo de hormigón. El volumen máximo de hormigón en cimentaciones de menos de 200 metros cúbicos, que es lo normal en edificación, está en 100 metros cúbicos, y el resto de en vigas, pilares y otros elementos siempre son 100 metros cúbicos el tamaño máximo en cuanto a volumen de hormigón de un lote. Tiempo de hormigonado también viene en función del tiempo de hormigonado. Es una semana en el caso de cimentaciones y 2 semanas en el resto de los casos. Y por último, el número de elementos o dimensiones, tamaño de esos elementos, que puede ser, en el caso de vigas, forjados, losas para pavimentación, etcétera, son 1000 metros cuadrados de superficie construida. Y no puede un lote tener más de 2 plantas en la edificación. En caso de pilares y muros portantes son 500 metros cuadrados de superficie construida. Tampoco puede superar 2 plantas por cada uno de los lotes, y en otros elementos a compresión pues también son 500 metros. No obstante, nos dice que en el caso de que el número de amasadas necesarias para ejecutar los pilares de un lote sea igual o inferior a 3, el límite de 500 metros cuadrados se podrá elevar a 1000 metros cuadrados. En cuanto a más condiciones que deben de reunir estos lotes, pues todas las amasadas de un lote deben pertenecer al mismo suministrador.
Si hay varios suministradores de hormigón, cada suministrador tendrá su parcela y los lotes no se mezclarán con los de otro suministrador. Todas las amasadas de un lote corresponderán a la misma tipificación. No se pueden mezclar hormigones de diferente tipología, ni por resistencia, ni por consistencia, ni por tamaño máximo del árido, ni por ambiente de exposición. Y por último, no se mezclarán en un mismo lote elementos pertenecientes a filas diferentes. No se pueden mezclar hormigones de cimientos con los de pilares o con vigas y pilares. Quiere decir, cada una de estas filas que hay deberán de corresponder a un mismo lote. Cuando el lote esté constituido por amasadas de hormigones que tienen posesión de distintivo oficial reconocido, las centrales de hormigonado, hay algunos hormigones que fabrican y que tienen ese distintivo oficial reconocido. Entonces, si el hormigón que nos suministra tiene ese distintivo oficialmente reconocido, ese distintivo de calidad, podrá aumentarse el tamaño multiplicando los valores de esa tabla que veis ahí arriba por 5, de tal manera que en vez de ser 100 metros cúbicos, pues serían 500 metros cúbicos, etc. Si la amasada proviene de una central cuyo hormigón tiene dispersión certificada, pues se aumentará el valor de la tabla por 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay centrales de hormigonado que, teniendo distintivo de calidad reconocido, hay algunos hormigones que no están acogidos a ese distintivo, pero dado que la central sí que tiene el control de calidad interno, esos hormigones tienen dispersión certificada y consecuentemente se puede aumentar el volumen, el número de elementos, etcétera. Se puede aumentar los valores de la tabla multiplicando por 2, de tal manera que, por ejemplo, en volumen de hormigón, pues serían, en vez de 100 metros cúbicos, serían 200, excepto en el tiempo de hormigonado. El tiempo de hormigonado, que veis que es una semana o 2 semanas, pues en ambos casos el máximo puede ser 6 semanas. Quiere decir que si tiene distintivo de calidad, los pilares y muros, por ejemplo, pues no serían 10 semanas, que son 5 por 2, sino que el máximo sería 6 semanas. Para el control de cada lote establecido, se controlarán n amasadas en cada uno de esos lotes, de acuerdo con el siguiente cuadro. Según el tipo de elemento, si las amasadas a controlar en cada lote tienen o no tienen sello de calidad oficialmente reconocido. Para cimentaciones con elementos de volumen superior a 200 metros cúbicos, pues el número de amasadas, si no tiene sello de calidad, será el volumen de ese hormigón dividido por 35, tiene que ser mayor o igual el número de amasadas a ese valor, o mayor o igual que 3. Cuando tiene sello de calidad, el número de amasadas a controlar será el volumen del hormigón dividido por 105. Si fueran 200 metros cúbicos, 200 metros cúbicos entre 105 da 1,9, o sea, 2 amasadas o una amasada. En cimentaciones con volumen inferior a 200 metros cúbicos, pues el número de amasadas a controlar en un caso sería de 3 amasadas como mínimo y en el otro caso 1, y así sucesivamente. Veamos un ejemplo. Se trata de un edificio con 5 plantas sobre rasante
con el casetón de maquinaria de ascensor en la cubierta, como veis aquí arriba, y con una planta sótano, que está aquí abajo. La cimentación es sobre zapatas de hormigón, con una profundidad de 0,90 metros, unidas por vigas de atado de 60 centímetros de profundidad. El sótano tiene un muro perimetral de hormigón armado de 0,45 metros de espesor y 8 pilares de hormigón armado, lógicamente, de 45 por 45 centímetros de sección. Los forjados son a base de una losa de hormigón armado de 30 centímetros de espesor, y el hormigón empleado en toda la estructura será suministrado por una central de hormigonado sin sello de calidad, sin distintivo de calidad oficialmente reconocido, servido por camiones hormigoneras de 6 metros cúbicos. Ahí tenéis el esquema de la estructura. Además, sabemos por medición la superficie de cada una de las plantas, los pilares, tamaño de los pilares de cada una de las plantas, la altura de los pilares y la superficie del muro de sótano. Y por último tendremos también el volumen de hormigón de cada uno de los elementos: cimientos, pilares, muros perimetrales, forjados, solera, etcétera, y lógicamente el número en las plantas que corresponden a esa superficie y el tiempo de hormigón. Y encima de mi cabeza tenéis aquí el esquema de la estructura para que la recordemos. Además, sabemos que la tipología de hormigón de cada uno de los elementos, pues tenemos por un lado los cimientos y solera del sótano, que será un hormigón armado de 35 newton milímetro cuadrado de resistencia a compresión, consistencia fluida, tamaño máximo 16 y un ambiente XC2. Los muros y pilares de sótano, la única diferencia es que el tamaño máximo del árido es de 12 milímetros, por eso, y que el ambiente es XC3 y por eso es otra tipología de hormigón. El resto de la estructura es de hormigón armado de resistencia 30 newton por milímetro cuadrado, consistencia fluida, tamaño máximo del árido 12 y el ambiente XC1. Y por último el forjado de cubierta de casetón, que es el mismo que el resto de la estructura, solo que el ambiente es XC4 más XF3. Recordad que no se pueden mezclar tipologías diferentes. Pues comenzamos. Aquí tenemos encima el cuadro y está recalcado en color azul los cimientos superficiales con elementos con un volumen inferior a 200 metros cúbicos, porque este edificio no tiene un volumen de hormigón en cimientos menor de 200. Empecemos por volumen de hormigón. Por volumen de hormigón, si vemos lo que hemos dicho antes, volumen de hormigón de cimientos 61,72 metros cúbicos. Luego 61,72. El tamaño máximo del lote sería de 100 metros cúbicos, dividido por 100 me da 0,62, luego redondeando a la unidad superior queda un lote. Por tiempo de hormigonado. El tiempo de hormigonado, si queréis lo volvemos a ver, es conveniente que toméis nota de todos estos valores y estos cuadros en un papel para no tener que estar yendo y viniendo continuamente de diapositiva en diapositiva. El tiempo de hormigonado veis que es una semana, luego es una semana dividido por una semana, que es el máximo de tiempo que dura un lote, y entonces es un lote. En definitiva, y resumiendo, la cimentación de este edificio es un lote. Toda la cimentación se controla en un solo lote.
Sigamos al siguiente, que es la solera de sótano. La solera de sótano, como veis, es diferente tipología y consecuentemente no puede ir con el hormigón de sótano, de cimentación. Luego la solera de sótano son vigas, forjados, losas para pavimentos y otros elementos trabajando a flexión. Hemos pasado a esta línea y tenemos 100 metros cúbicos, 2 semanas, 1000 metros cuadrados y 2 plantas. Veamos entonces por volumen de hormigón. Por volumen de hormigón tenemos que la solera es 65,48 metros cúbicos. Lo veis ahí. Luego 65,48 dividido por 100 me da 0,65. Luego es un lote. Por tiempo de hormigonado, hemos visto que el tiempo de hormigonado en la solera es de una semana, como aquí se admiten hasta 2 semanas, pues 0,5, luego es un lote. Por superficie construida, la superficie construida de la solera, vamos a ver dónde la encontramos, es de 436,50, que es la superficie del sótano. Luego la superficie de la solera será 436,50 dividido por 1000 metros cuadrados, que es la superficie máxima, 0,44, un lote. Y por último, por número de plantas, como la solera solo está en la planta sótano, es una planta, luego es un lote. La solera también es un lote. Toda la solera será juzgada en un solo lote. Pasemos a los muros y pilares de sótano. Hemos pasado a pilares y muros portantes de edificación, 100 metros cúbicos, 2 semanas, 500 metros cuadrados y 2 semanas y 2 plantas. Bien, veamos volumen de hormigón. Volumen de hormigón tenemos por un lado los pilares y por otro lado los muros. En cuanto a los muros son 107,33 y pilares son 4,29. Tened en cuenta que solo son de sótano. Luego será 107,33 más 4,29 dividido por 100 metros cúbicos me da 1,11. Luego, ¿cuántos lotes? 2 lotes. Por tiempo de hormigonado, 2 semanas que tardamos en hormigonar los muros y 1 semana que tardamos en hormigonar los pilares. Luego son 3 semanas, como el máximo, como veis, en 2 semanas, pues tenemos 1,5, 2 lotes. Por superficie construida, vemos que son 198 metros cuadrados, que es la de los muros, y 436,50, que es la de los pilares. Expliquemos esto. Mirad. Efectivamente, en el caso del muro la superficie son 198 metros cuadrados y la superficie de los pilares no es la superficie suma de este pilar más este, más este, más este que veis ahí arriba. No, es la superficie del forjado que es sujetado por estos pilares. Quiere decir, el techo que soporta esos pilares. Y el techo que soporta esos pilares es la superficie del sótano, que son 436,50. Luego 436,50 y 198. El tamaño máximo de ese lote sería de 500 metros cuadrados. 500 metros cuadrados es 1,27, 2 lotes. Por número de plantas tendremos que es una sola planta, porque es solo la planta sótano y es un lote. El número de lotes
para los muros y pilares de sótano será de 2 lotes, que corresponderán, lo lógico, a un lote para los muros y otro para los pilares, aunque esto no es obligatorio y depende del transcurso o del discurrir de la obra, cómo está programada o cómo está organizada. Pilares de planta primera hasta el casetón, hasta última planta. Seguimos con los pilares y muros portantes de edificación. 100, 2 semanas, 500 metros cuadrados y 2 plantas. Por volumen de hormigón tendremos los pilares de planta primera, que son 7,56 metros cúbicos, más los pilares de planta segunda a quinta, que son 6,48, más los pilares de casetón, que son 1,80. Luego, en definitiva, en pilares tenemos 7,56, que son los pilares de planta primera, 4 plantas que tienen 6,48 y los del casetón. Dividido por 100 me da un lote, todos los pilares de todas las plantas. Por tiempo de hormigonado, 1 semana para los pilares de planta primera, 4 semanas para el resto de pilares y otra semana para los del casetón. Dividido por 2 semanas, que es el tamaño máximo del lote, pues me quedan 3 lotes de pilares. Por superficie construida, ya hemos dicho que la superficie construida de los pilares es la superficie del forjado que es sustentado, soportado por estos pilares. Luego, en la planta primera será 466,36. ¿Por qué? Pues porque tenemos que la superficie de la planta primera es 466,36. La planta segunda, tercera, cuarta, quinta son 498,16 y la planta de casetón son 94,92. Luego, en este caso será 466,36, que es la planta primera, 4 plantas de 498,16 y la planta casetón de 97,94. Y el tamaño máximo son, de momento, 500 metros cuadrados. Esto me da 6 lotes. Por superficie, una vez que tenemos ya por superficie construida, que son 6 lotes, nos falta mirar por el número de plantas. 6 plantas, mirad las plantas, cómo las determinamos: 1, 2, 3, 4, 5 y la del casetón. 6 plantas. 6 plantas dividido por 2 plantas máximo me da 3 lotes. Ahora bien, en el caso de que el número de amasadas necesarias para ejecutar los pilares de un lote sea igual o inferior a 3, el límite de 500 metros cuadrados se podrá elevar a 1000 metros cuadrados. Veamos cuántas amasadas, cuántas hormigoneras me hacen falta para rellenar los pilares por de 2 plantas. Pues veamos que si esta es la superficie construida, por superficie construida y 500 metros cuadrados me da 6 lotes, ¿cuántas amasadas necesito para los pilares de 2 plantas? Cojo cualquiera de las plantas. Puedo coger esta, puedo coger 2 de estas. Bueno, la que más volumen de hormigón tiene es si cogiera la planta primera y la planta segunda, por ejemplo. Son 7,56 más 6,48. 7,56 más 6,48 dividido por 6, que es el volumen que carga un camión, 6 metros cúbicos de hormigón, me da 2,34. O sea,
3 amasadas por cada lote. Como el número de amasadas del lote es igual a 3, en los lotes que sean igual o inferior a 3, el límite de 500 metros cuadrados se podrán elevar a 1000 metros cuadrados, en cuyo caso, por superficie construida, tendríamos el numerador el mismo, pero el denominador ponemos 1000, de tal manera que pasamos, en vez de a 6 lotes, a 3 lotes. De tal forma que este valor de 6 lotes hacemos que desaparezca y que aparezcan los 3 lotes. ¿Cuál es el número de lotes para los pilares? Pues el mayor de todos ellos, que en definitiva es 3 lotes. ¿Vamos entendiendo? Pues continuamos. Forjados de planta primera a planta quinta. Por volumen de hormigón, pues tenemos que el volumen de hormigón de la planta primera en forjados es de 143,10 metros cúbicos y el resto de plantas es de 149,45 metros cúbicos por cada una de las plantas. Luego me da 740,90 dividido por 100, porque volumen de máximo son 100 metros cúbicos, me da 7 lotes, 8 lotes, 7,41, 8 lotes. Continuamos por tiempo de hormigonado, uno de la planta primera y el resto también con una semana, pues son 5 semanas. Entre 2 semanas, que es el máximo, pues me da 3 lotes. Por superficie construida, si veis las superficies construidas, tenemos que en la planta primera son 466,36 y el resto son 498,16. Luego por plantas, superficie de las plantas, esa suma, lógicamente 498,16 por 4, que son 4 plantas, y por 1000 dividido por 1000, pues me da 3 lotes. Y por último, por el número de plantas, tenemos 5 plantas, dividido por 2, será 3 lotes. Luego, en definitiva, el número de lotes en los que se dividirá esta obra en cuanto a hormigón en forjados será de 8 lotes. ¿Cómo se distribuirán? Como queráis. Puede ser una planta por un lado, 2 plantas por otro, media planta, lo que queráis, según la distribución o el organigrama de funcionamiento de la obra. Forjado de cubierta y casetón. Seguimos en la misma línea, porque son vigas, forjados, etcétera. Volumen de hormigón. En el volumen de hormigón tenemos forjados de cubierta, son 149,45 y el casetón 29,38. 149,45 y 29,38. Me da 2 lotes como resultado. Por tiempo de hormigonado, una semana cada elemento, pues sería 2 semanas. Por superficie construida, la superficie de la planta de cubierta son 498,16 y la de casetón 94,92. Esta superficie de la parte de arriba. Luego, en definitiva, tendremos que el número de lotes mínimo es de 2 lotes. Y por último, por número de plantas, tenemos la planta de cubierta y la planta de casetón. Ahí no os confundáis, tenemos esta planta de cubierta, que es 1, y la planta de casetón, que es esta, que es otro. Luego son 2 plantas, 1 lote. El número de lotes será de 2. En resumidas cuentas, en esta distribución de lotes de este ejemplo, de esta obra, tenemos que el número de lotes de cimientos será de 1
lote, el de solera de sótano un lote, muros y pilares de sótano 2 lotes, pilares de planta primera al casetón 3 lotes, forjados de la primera a la quinta 8 lotes y forjado de cubierta y casetón 2 lotes. Esos son los lotes mínimos teóricos. Podemos luego de ahí subirlos. Lógicamente costará más el control de calidad de esa estructura. 17 lotes en total de obra. ¿Qué cantidad de hormigón empleamos en toda esa obra? Pues fijaros, empleamos 11 camiones en un caso, en otro caso 19 camiones en otro, 124 camiones hormigonera en otro. Quiere decir, ¿cuántas amasadas totales tiene esta obra? Pues 201 camiones hormigonera, 201 camiones de 6 metros cúbicos. ¿Cuántas amasadas mínimas se deben controlar? Pues debido a que es una central de hormigonado sin sello de calidad, el número de amasadas mínimo es, como veis, de 3. De tal forma que tendremos un lote por 3 amasadas controladas, son 3 amasadas, 3, 6, 9, 24. En definitiva, lo que controlamos o vamos a controlar son 48 amasadas de las 201 que componen la obra. Fijaos aquí que he puesto en rojo el 9, porque claro, son 3 amasadas las que hay que controlar. Como tenemos 3 lotes, 3 por 3 son 9, pero el número total de amasadas que componen esos lotes es de 6. Luego nunca podremos controlar 9, tendremos que controlar entonces el máximo. 48. Quiere decir que, como esto es lo que hay que controlar, tenemos que el tanto por ciento controlado de cada uno de estos elementos constructivos, pues es el que veis ahí. Y como veis, en pilares se controla todas las amasadas, es decir, el 100%. En los otros son 27,27, 31,20, etcétera. En definitiva, del total de la obra se está controlando el 25,37%. A tenor de estos resultados de porcentaje de control, tenemos que todos los controles que se van a realizar en la obra son controles estadísticos, a excepción del de pilares, que es 100%, porque controlaremos el 100% de las amasadas que componen los lotes de pilares. Control estadístico que veremos próximamente. ¿Cuántas probetas hay que fabricar? Pues hay que fabricar 48 amasadas controladas. Cada amasada, el número de probetas mínimo es de 2. Luego, para el control de resistencia, el número de probetas a fabricar en esta obra sería de 96. Pero además existe las probetas de reserva, que son también 2 por cada amasada controlada. Luego serían 192 las probetas a fabricar. ¿Qué pasaría si el control de calidad se hace sobre hormigones con certificado de dispersión o con distintivo de calidad oficialmente reconocido? Pues entonces las amasadas a controlar por lote no serían 3, serían 1. De tal forma que de 3 amasadas controladas pasaríamos a una amasada, 2 amasadas. Pero es que además el número de lotes también cambia, porque en el caso de hormigón con dispersión certificada, todos los valores de la tabla que hemos estado empleando se multiplican por 2, salvo
el tiempo de hormigonado. Y cuando la central de hormigonado tiene sello de calidad y el hormigón que nos suministra tiene distintivo de calidad oficialmente reconocido, la tabla que hemos utilizado se multiplican los valores por 5, salvo el tiempo de hormigonado. De tal forma que pasamos de 3 lotes para los pilares de primera a casetón a 1 lote. Pasamos de 8 lotes de forjados de planta primera a quinta a 4 lotes en el caso de la dispersión y a 2 lotes en el caso de sello de calidad con distintivo. En resumidas cuentas, si el hormigón viene en una central de hormigonado con dispersión certificada, el número de lotes pasa de 17 a 10 y el número de amasadas controladas pasa de 48 a 10. El hormigón lleva sello de calidad con distintivo reconocido, el número de lotes pasa de 17 a 8 y el número de amasadas controladas pasa de 48 a 8. Mucho más barato. Lógicamente el hormigón es más caro, pero es mucho más barato el control de calidad. ¿Es más deficiente? No, porque precisamente ese control de calidad hecho con hormigones que tienen distintivo de calidad oficialmente reconocido, quiere decir que la empresa lleva un control interno de calidad que a su vez está auditado por un organismo oficial de control de calidad. Luego, la garantía de que el hormigón que nos suministran es de buena calidad está semi garantizada y lo que hacemos es un chequeo por si acaso se produce alguna anomalía. No es complicado, aunque hemos soltado muchos números. Esta lección es para madurarla poco a poco. Y yo os recomiendo que la maduréis poco a poco porque es muy sencillo. Y hagáis algún ejemplo, algún ejercicio, que los hay por ahí muy interesantes, sobre algunas estructuras para hacer la determinación de lotes. Espero que me pongáis los comentarios ahí abajo si os ha parecido bien, si es interesante, las dudas que podáis tener y el próximo programa será sobre el control estadístico. Ya una vez teniendo los lotes vamos a hacer el control estadístico del hormigón, que es muy sencillo, la verdad, muy sencillo. Venga, suscribiros, dadme un like, eso hace que el vídeo se propague por toda la comunidad de youtuber y os espero en el próximo vídeo. No faltéis, que paso lista.